¿Cuántas veces también le hemos prometido a nuestros hijos, si te comes todo, te voy a comprar un dulce o no sé, si te portas bien, va esto y esto, y ya después que llegó la noche te recuerdan, tú ni cumples, ni me lo compraste, ni me diste, ¿cierto? Muchas veces relacionamos eso, las promesas, con algo que no se cumplió en nuestra vida a lo mejor. Y quizá muchas de esas cosas han marcado nuestro corazón. Pero hoy quiero hablarte de alguien que habla y cumple. Hebreos 10:23 nos dice, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Puedes leerlo conmigo? Porque fiel es el que hizo la promesa. Vuélvelo a leer conmigo. Porque fiel es el que hizo la promesa. Estaba estudiando que hay más de 8,000 promesas en la Biblia. 8,000. Y cada una de esas promesas Dios las puso con un propósito específico. Y es que esas promesas estaban ahí porque Dios conocía nuestra naturaleza, sabía que nosotros como humanos íbamos a atravesar momentos difíciles, circunstancias adversas, no todo es color de rosa. Eclesiastés nos dice que hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Hay tiempo en que podemos estar muy contentos y hay tiempo donde estamos tristes. Tiempo también en que estamos en una gran abundancia y quizá tiempo de escasez. También hay tiempo de tener una vitalidad, una salud increíble y tiempo donde estamos enfermos. Tiempo de guerra, tiempo de paz. Todo esto había que venir a nuestra vida, tendremos que enfrentar todas estas circunstancias y Dios quería que cuando nosotros estuviéramos atravesando alguna de estas cosas, tuviéramos esas promesas en nuestra vida, viviéramos por esas promesas y a través de esas promesas. Todo lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Pero es bien complicado cuando estamos viviendo estas situaciones ver o pensar o saber de qué manera es que Dios se está moviendo ahí, qué Dios está demandando en ese tiempo tan difícil, qué es lo que Dios demanda en nuestras vidas. Cómo en medio de la incertidumbre poder dar pasos sin saber hacia dónde vamos o qué va a pasar, nos llena de miedo, nos llena de temor. Esta incertidumbre que estamos viviendo en el mundo es real aún en los cristianos. Estamos pensando qué pasará, la economía, la salud, y estamos viviendo tiempos de incertidumbre, pero Dios quiere que sin importar lo difícil que se vea la situación, lo difícil que parezca, tenemos que confiar en todo tiempo que Él dijo y Él hará. Él habló y Él cumplirá. Bendito sea Jehová, quien ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna de sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado. Ninguna de sus promesas falló, ni una sola. Realizaste señales milagrosas y maravillas. Tú tienes una gloriosa reputación que jamás ha sido olvidada, expresaba Nehemías 9. Nehemías 9:10 nos dice esto, le dice al Señor: Señor, realizaste milagros, sigues realizando milagros y maravillas. Tú tienes una gloriosa reputación que jamás ha sido olvidada. Y esa reputación es que Él habla y Él cumple. ¿Me puedes poner una anterior, por favor? Números 23:19 nos dice: Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Él no es como nosotros cuando hacemos promesas falsas o promesas que no podemos cumplir. Tenemos que tener en cuenta de algo bien importante. El Dios que ha prometido tiene todos los recursos para cumplir cada una de esas promesas. Me encanta ver la vida de Abraham, porque Abraham es un ejemplo claro de vivir por fe, aunque es un hombre imperfecto, semejante a nosotros. Pero antes de eso quiero que veas conmigo por qué las promesas de Dios en este tiempo son tan importantes. El salmista nos dice: tu promesa es mi consuelo cuando sufro, tu palabra me devuelve la vida. Igual en el Salmo 119 dice: tú eres mi refugio y mi escudo, y tus promesas son mi única fuente de esperanza.
Y esto es una realidad. En este tiempo que hemos estado viviendo, eso es lo que nos ha sostenido. En tiempos de adversidad, su palabra nos ha sostenido. Yo creo que si en esta tarde yo les pregunto a cada uno de ustedes, no nos vamos tan lejos, en este tiempo que estamos viviendo, cada uno tiene una experiencia. Y sé que han sido fortalecidos, he sido fortalecida por medio de las promesas de Dios. Tengo bien presente una promesa que este año recién, estamos en el mes de mayo, cuando estaba pues en su pleno punto, en el pico, la pandemia, cuando mi hermano contagió de una forma muy fuerte. Morris se puso muy, muy grave. Y en esos momentos de incertidumbre, de temor, por todo lo que escuchamos, de saber que mucha gente, aún joven, está muriendo, el poder decirle: Señor, ¿qué va a pasar? No sé qué hacer, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos, a ti nos acercamos porque tú eres el único que puedes hacer algo. Y me acuerdo perfectamente que el Señor, en ese momento yo estaba desesperada en mi humanidad, me fui al cuarto y me puse a llorar y dije: Señor, porque Morris ya no podía respirar. Y entonces ahí estaba una Biblia de mi tía y la abrí y empecé a orar, y cuando abrí su palabra y empecé a leer, decía: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Seguí leyendo y decía: y los sanaré y los curaré de todas sus enfermedades. Y cuando esa palabra vino a mi vida, se renovó mi espíritu se renovó. Y mi hermana, me acuerdo que llamó y me dijo: Angélica, ¿qué va a pasar? Mi hermana había visto muchos compañeros morir. Ella no estaba en el hospital, pero muchos de sus compañeros habían enfermado, y aun cuando eran jóvenes ellos murieron, y ella tenía mucho temor. Y entonces me dijo: no sé a qué vine. Y le dije: Dios te trajo para que veas lo que Él va a hacer. Pero después las cosas se complicaron y yo dije: Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y nuevamente sus palabras vinieron a mí, y venía esa palabra que decía: oh Señor, tú, por amor a tu nombre, dijiste que podríamos acercarnos a ti y tú escucharías desde los cielos. Por amor de tu nombre que está comprometido, tú dijiste que escucharías. Y fue de esa manera que en tiempos de adversidad yo puedo decirles que sus promesas son las que nos han sostenido. Las promesas del Señor son las que han sostenido nuestra vida. Y ese es el propósito de Dios, que en medio de la incertidumbre, que en medio de los problemas podamos levantarnos en pie en las promesas que son verdaderas, que son fieles. Por eso me encanta el salmista que dice: tu promesa es mi consuelo cuando sufro. Quizá no hay solución o no veamos por dónde, pero el salmista decía: tu promesa es mi consuelo cuando sufro, tu palabra me devuelve la vida, tú eres mi refugio y mi escudo, y tus promesas son mi única fuente de esperanza. Abraham, en Génesis 12 del 1 al 5, Génesis 15 del 1 al 3 y luego de 3 al 6, y Génesis 17 del 1 al 5 nos dice de la siguiente manera. ¿Puedes seguir la lectura conmigo? Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar.
y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no llamarás más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El padre de Abraham, Taré, vivía en Ur, pero un día emprendió un viaje y quería ir a Canaán. Pero pasa como a veces nos llega a suceder, tenemos planes y luego cambian, y él cambió los planes y se quedó en Harán. Y Dios no quería que Abraham se quedara en Harán porque tenía planes para él. Así que nos dice la palabra de Dios que un día le dijo: Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes y vas a ir a un lugar que yo te daré. Abraham tenía que tomar una decisión muy importante, porque era: deja tu herencia terrenal para esperar una herencia que yo te daré. Deja tu familia y vete a lo incierto. No tengo un mapa, un lugar específico, no sé a dónde voy. Y él tomó una decisión, y su decisión fue obedecer. Dios le dijo que él sería su herencia. Dios le dijo que él lo iba a guiar. Y esto implicaba que su vida iba a cambiar completamente. Esto implicaba cambios bien grandes. Pero en Génesis 12, del 12 al 3, Dios le hace una promesa a Abraham y le dice: esta promesa no era cualquier promesa. Es una promesa triple, como esas de que le dices: si haces esto, te voy a comprar el Nintendo Switch que tanto quieres, pero tienes que hacer esto, esto y esto. A Abraham le hizo una promesa triple, y la promesa era que haré de ti una gran nación, haré grande tu nombre, serás bendición para todas las naciones. Estas promesas eran pues muy extraordinarias, pero humanamente eran muy poco probables, porque Abraham y Sarai no tenían hijos, no tenían descendientes. Además, ella ya no era fértil. Había pasado el tiempo en que ella, pues el tiempo de su fecundidad ya había pasado, y era algo imposible, que solamente la intervención divina podría hacerlo posible. Pero Abraham no obedeció, y Dios le dio esta promesa, y Abraham, a pesar de las imposibilidades, comenzó a dar pasos de fe a la edad de 75 años. Nunca es tarde para que nosotros podamos retomar cada una de las promesas que el Señor ha puesto en nuestra vida. Pensamos que quizá el tiempo ha pasado, que lo que no hicimos en un tiempo anterior, lo que no hicimos cuando tuvimos la juventud o las fuerzas, ya no va a poder ser posible. Pero vemos en la vida de Abraham que a la edad de 75 años tomó a su familia, tomó a su sobrino, sus pertenencias y a toda su gente, y salió de Harán. Y no fue nada fácil, porque se creía que en esa salida se llevó a más de 1,000 personas. Tenían que buscar un lugar donde iban a vivir, con qué se iban a alimentar, y si en un lugar incierto a dónde ir era algo complicado. Y él, ser el líder, tomar el liderazgo de este número de personas, pero él había creído al Señor. Y cuando él llegó a Siquem, Dios se le apareció. Y yo les decía que esto es algo tan extraordinario, porque desde Adán, cuando el Señor tuvo comunicación con él en el huerto, no se había registrado que el Señor se hubiera manifestado a ningún otro ser humano, hasta que se aparece con Abraham. Y entonces le dice: Abraham, te bendeciré, te daré esta tierra que están pisando tus pies, a ti y a toda tu descendencia, se las daré a ustedes. Y Abraham creyó y viajó a Betel. Abraham adoró por respuesta al Señor. Se fue a Betel, otra vez ahí adoró y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Yo comentaba que es bien complicado poder adorar,
Cuando tú estás atravesando una situación bien difícil que a veces ni siquiera comprendes por qué está sucediendo. Es bien difícil adorar. Es difícil, es complicado. Es más, yo creo que va pues en contra a lo mejor de nuestra naturaleza humana, porque cuando nosotros estamos en una situación vulnerable, en una situación de tristeza, en lo que menos pues pensamos o queremos a lo mejor es adorar y dar gracias. ¿A quién le gusta dar gracias cuando perdiste algo? ¿A quién le dice gracias a Dios porque no se cumplió el trabajo que estabas esperando? ¿A quién le dice a Dios gracias porque te atropellaron? ¿Quién le dice a Dios gracias porque perdiste lo único que tenías? Es bien complicado adorar, es bien complicado dar gracias a Dios, pero Abraham creía, Abraham esperaba en el Señor y su promesa no llegó como cuando a veces oramos y decimos: Señor, respóndeme, Señor, por favor, sana, Señor, abre las puertas. Y al paso de los días, al paso de las semanas o de los meses, vemos cómo el Señor abre camino para nuestras vidas, cómo consuela nuestro corazón, cómo el Señor nos fortalece. Abraham pasaron muchos años para que él pudiera ver su promesa. Pero en medio de ese transcurso, en esa espera, tuvo muchas circunstancias y Dios se seguía manifestando. Él tuvo que pelear para rescatar a Lot cuando fue, se lo llevaron unos reyes, a él y a su familia, y Abraham fue y lo rescató. Eran 4 reyes poderosos y Abraham solo con sus personas, con sus criados, con sus trabajadores, y él fue y los rescató. Cuando Dios le dio esta victoria, le dio una promesa y le dijo: yo te cuidaré, yo voy a estar contigo siempre y voy a cuidar de ti, de tu familia, de tu descendencia. Y quizá no más de una vez Abraham dijo: pero ¿cuál descendencia? No tengo hijos, porque le dice: Señor, no me has dado prole, ¿quién me va a heredar? ¿Quién es el que va a heredar todo lo que tengo? ¿Acaso va a ser Eleazar, el hijo de mi esclavo que nació aquí? Entonces, él pasó muchos momentos difíciles en la espera de su promesa, desánimos, quizá muchas veces él quiso, no sé si renunciar, pero él había creído a las promesas que Dios le había dado. Él le había dado promesas y él no repetía: sí, el Señor me ha dicho que hará una gran nación, el Señor me ha dicho que hará mi nombre famoso, el Señor me ha dicho que las naciones serán bendecidas por mí, sí. No era algo mental, no era algo que repitiera constantemente, era algo que él creía con todo su corazón, y que a pesar de no ver ni por dónde iba a salir esa respuesta, y a pesar de la imposibilidad que esto implicaba, él se levantaba en fe. Él se levantaba en fe, y yo me impresionaba porque en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que la generación después de Abraham, Moisés y todos los demás que vivieron en el desierto, podemos ver que se regían por muchas reglas, por muchas costumbres para poder acercarse a Dios. Llevar una paloma, llevar un becerro, el sacerdote acercarlo y presentarlo delante de Dios para que pudieran tener una comunicación con el Señor. No era algo directo, pero Abraham tenía una comunicación directa con Dios y él andaba por fe. A él le fue revelado lo que hoy nosotros tenemos, esta bendición tan grande que tenemos, que no tenemos intermediarios. Hoy nosotros nos podemos acercar confiadamente delante del trono de la gracia por medio de Jesucristo. Y por medio de la fe es que nosotros podemos decirle: Abba, Padre, Papito, acercarnos a Él sin leyes, sin costumbres, sin nada que nos pueda impedir esa relación. Y así era Abraham. Tenía una comunicación a través de la fe, como nosotros podemos tener esa comunicación. Pero él tenía su confianza completamente en Dios. Él, a pesar de que pasaba el tiempo, porque pasaron casi 25 años para que él pudiera ver esa promesa concretada, él cada día, cada circunstancia, él decidía seguir en ese compromiso inquebrantable que había hecho con Dios.
que no dependía de las circunstancias, que no dependía de lo que él quería, que dependía completamente ir caminando, avanzando en obediencia hasta ver la gloria de Dios. Era inquebrantable, y eso es el compromiso que Dios anhela de nosotros, que a pesar de lo que tengamos que enfrentar, que a pesar de todo lo que tengamos que pasar, nosotros seamos inquebrantables. Seamos inquebrantables y nos levantemos una y otra y otra y otra vez, y las veces que sean necesarias, y esperar. Lo que Dios ha prometido que hará, Él lo cumplirá. En Génesis 17 también nos dice, nos dice que Dios volvió a tener un encuentro con Abraham, pero esta vez él estaba por renovar el pacto que había hecho. Abraham ya no tenía 75 años, ya era un hombre de 99. Sarai tenía 90 años cuando el Señor vuelve a hablar con Abraham. Y fíjate que veía que de todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios, hay promesas que tienen una condición. Y hay promesas que no importa lo que hagamos, o si hacemos o no hacemos, hay promesas que se cumplirán sí o sí. Dios prometió que enviaría a su hijo y lo envió, y eso no dependía de nadie. Dios prometió que vendrá otra vez y no depende de nadie. Hay promesas que no dependen de nadie más, pero hay otras promesas que completamente dependen también de nosotros. A Abraham le dijo: camina delante de mí, sé recto, sigue avanzando como hasta hoy. Camina delante de mí, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, ve y camina, guíate por lo que yo te estoy diciendo. Sé perfecto. Si fueras perfecto, si caminaras delante de mí, entonces, le dijo el Señor, yo te daré muchos descendientes. Una vez más el Señor le prometió a Abraham que tendría muchos descendientes para que siempre Abraham tuviera ese pacto, entre Dios y Abraham. Le dijo: ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, que quiere decir padre de mucha gente. Y me encanta porque Dios, el número 2 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Si nosotros obedecemos, si nosotros andamos en la presencia de Dios, a pesar de lo que tengamos que enfrentar, el Señor ha puesto un pacto entre nosotros y Él, y sus promesas serán cumplidas en nuestra vida. Abraham creyó a esto, y ese pacto fue sellado con el cambio de nombre, para que siempre le recordara que sería padre de muchas naciones. Le dijo que de su descendencia vendrían linaje escogido, reyes y sacerdotes, y vemos que de su linaje está y nació Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. De ahí viene la raíz, Él es la raíz de David también, reyes, linaje de reyes. Este pacto no solamente era para Abraham, era para toda su descendencia, porque sus pactos, sus promesas son amén, son verdaderas y son eternas. No tienen caducidad y dicen: han pasado un año, han pasado 5 meses, han pasado 20, ya se caducó la promesa. No es de esa manera. Las promesas del Señor no tienen fecha de caducidad. Sus promesas se cumplirán. Cuando el Señor le cambió el nombre a Abraham y le puso Abraham, también le cambió el nombre a Sarai y le puso Sara, princesa. Y le dijo que Sara, esa princesa, sería madre del linaje de reyes y sacerdotes. Abraham tomó la promesa y dijo: Señor, yo creo, y adoró. Yo creo, Señor, con todo mi corazón. Pero también tuvo momentos en que era escéptico y decía: ¿cómo? ¿De qué forma va a ser? ¿Cómo es que va a suceder? Su corazón estaba lleno de adoración, lleno de fe, pero como hombre, y como nos ha pasado también a nosotros, creemos, pero cuando estamos viviendo estas temporadas, también nos desesperamos y Dios nos enoja. Quizá muchas veces decimos: no eres una mujer de fe, no eres un hombre de fe porque lloras, no eres una mujer de fe porque te desesperas. Somos humanos.
Somos humanos que estamos expuestos a sentimientos y emociones, y a Dios no le molesta que tú te acerques a Él y que le digas: Señor, no sé qué hacer. Señor, yo creo en tus promesas, pero de verdad no sé de qué manera tú lo vas a hacer. Él no se enoja, Él no se molesta. Y Abraham también se sintió de esa manera. Y aunque muchas veces nosotros no entendamos la manera en que Dios está guiando, en que Dios está actuando, tenemos que confiar. Tenemos que creer en que Dios tiene planes buenos para nuestra vida, en que sus planes se cumplirán. No siempre fue fácil para Abraham caminar por fe. Hoy aparece en el Museo de los Héroes de la Fe, pero Dios sabe, y Abraham también. En la palabra de Dios tenemos ese testimonio de que tuvo que pasar muchísimas cosas. Abraham tuvo que aprender a confiar en Dios, a obedecer, a confiar en sus promesas, a esperar en ella y a creer que en el mientras que llega la promesa podía estar completamente confiado en el Señor a pesar de toda circunstancia. Yo creo que este tiempo que estamos atravesando, Dios anhela, Dios desea que para que podamos seguir luchando y seguir avanzando, podamos tomar sus promesas de una manera diferente. Si hasta el día de hoy solamente las hemos memorizado, y en momentos tal vez de dificultad, que es válido, vienen a nuestra cabeza, pero solamente como algo que repetimos, pero que no vivimos, Dios quiere que este sea el tiempo que nosotros nos determinemos a caminar en fe, a avanzar en fe, a hablar a lo que no es como si ya fuera. El Señor quiere que en este tiempo nosotros lo hagamos en nuestra vida, con nuestra familia, con las personas que no tienen esperanza, porque hay muchas personas que no tienen esperanza, que no saben qué van a hacer, se sienten solas. Pero yo le doy la gloria a Dios porque en medio de todas estas circunstancias, aunque somos imperfectos, aunque nuestras emociones a veces nos derribamos, nos levantamos en el poder de su palabra. Nos levantamos en su nombre y nosotros creemos que cuando no tenemos, cuando no sabemos qué vamos a hacer, creemos que interviene el Señor, que su Espíritu Santo nos renueva, que su Espíritu inyecta en nosotros, no en nuestras emociones, en algo más profundo, que te levanta y que caminas, que esperas. Y yo creo con todo mi corazón que este tiempo que estamos viviendo, o los que tengamos que enfrentar, tenemos que apropiarnos de todas esas promesas que el Señor nos ha dado. Me da tristeza hoy porque mi hijo David tiene un compañerito que sus padres lo tuvieron a una edad ya mayor. Esta semana pasada el señor enfermó y la señora me manda mensajes y me dice: señora, por favor, ¿me puede usted pasar la tarea? Porque he estado con mi esposo, está enfermo. Lo tenemos aislado porque él no puede respirar bien, pero no es COVID. Yo digo que no es eso. Y entonces yo le decía: señora, no se preocupe, vamos a estar orando por él, vamos a orar por él. No, es que yo no dejo que mi hijo se acerque, está aislado. Y yo me acordé y me dio mucha compasión, porque recuerdo que algo de lo que vivimos con mi hermano fue eso, tenerlo aislado. Esta enfermedad de verdad que es algo tan horrible, porque no solo es algo físico, sino es algo espiritual, algo mental, que te separa de tu familia, que tu misma familia tiene que estar cubriéndose de ti, alejándose de ti. Y decía: y él quiere ver a su hijo, pero yo lo tengo encerrado a mi niño y yo no quiero que se acerque. Y me daba mucha tristeza, porque yo decía: Señor, gracias porque te tenemos a ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, aun cuando no sabemos qué hacer. Y decía: señora, voy a orar con usted. Y le dije: ¿quiere que vaya a su casa y que oremos por él? Y ella no me respondió ya. Pero hoy pues me da mucha tristeza, porque el señor está muy mal, está muy grave. Y le digo: Señor, dale una oportunidad,
permítele que te conozca. Y yo decía a Aarón, vamos a hablarle de Cristo, porque si Dios determina en su soberanía que hasta ahí llega su vida, que escuche la palabra, y si es su voluntad, Él lo puede levantar. Y yo veía esto y decía, Señor, gracias porque tus promesas nos sostienen. Gracias porque tus promesas son las que nos dan esa vitalidad para continuar. Ellos no te conocen, y era mi oración, Señor, no te conoce. Señor, ellos no pueden afirmarse, afianzarse, aferrarse a esas promesas y clamar a tu nombre. Y oraba y le decía, Señor, ayúdalo. Y les comentaba yo que también nosotros vivimos todas estas semanas pasadas el contagio sin saberlo. No sabíamos que era COVID, pero le doy la gloria y la honra al Señor, porque cuando me enteré que era COVID, aún mi corazón estaba mucho más agradecido, porque en este tiempo de enfermedad, tiempo de muerte, donde se habla pura desgracia, hoy puedo decir que hay vida. Hoy puedo decir que el Señor levanta, que el Señor protege, que el Señor sana. Y creo con todo mi corazón que el Señor tuvo cuidado de nuestras vidas, aún en el contagio, porque aunque todos contagiamos, el Señor permitió que pudiéramos cuidar de nuestros padres. El Señor permitió que pudiéramos, no, en su misericordia, de verdad fue algo, un contagio sin que hasta el día de hoy voy recuperando el sentido del olfato. Pero ¿saben una cosa? El Señor permitió que pudiéramos atender a nuestros padres. Mi mamá, que ha pasado tiempo de quimioterapia y su hígado estaba mal, mi mamá está de pie para la gloria de Dios. Mi papá, un hombre de 76 años, el año pasado colapsó su pulmón y con un diagnóstico de POC, mi papá superó la enfermedad para gloria del Señor. El Señor lo guardó y no puedo entender cómo fue. El neumólogo, cuando vio su expresión, se quedó y dijo, lo trató bien. El que lo está tratando para la rehabilitación le dijo, ¿COVID? Tengo jóvenes que no pueden recuperar la saturación y usted ya recuperó su saturación en una semana. Esto solamente lo puede hacer el Señor. Y yo no quiero decir con esto que las personas que mueren o que no se recuperan o las cosas que el Señor permite, no es que Dios no esté con ellos, es que en su soberanía Él ha determinado esas cosas. Pero yo le doy la gloria al Señor en tiempos de dificultad, y a pesar de lo que Él decida, yo le doy la gloria al Señor, porque en tiempos de adversidad Él nos ha sostenido. Él ha sido esa medicina para nuestros huesos. Él ha sido nuestra fortaleza, y sé que será tu fortaleza y sé que será tu medicina, y que podemos estar confiados de que Él ha prometido y Él cumplirá. Y viene a mi mente tantas promesas, pero hay promesas que siempre están y que dicen, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas, porque yo te ayudo, yo te sustentaré, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo soy tu sanador, yo les daré salud, yo abriré camino otra vez para que tú puedas caminar. Todas estas promesas nos han sostenido, y todas estas promesas no están paradas solamente en lo que creemos, sino que es algo más profundo. Es nuestra fe, es nuestro ser completamente. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. Y Samuel, segundo libro de Samuel 1, pues tú eres Dios, oh Señor soberano, tus palabras son verdad, y le has prometido a estas cosas buenas a tu siervo. Has hablado, y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, es una bendición eterna. Todo lo que ha prometido no solamente es algo que nosotros podemos palpar aquí. Sus bendiciones son eternas, sus promesas son eternas.
Y esta tarde yo quiero invitarte a que traigas a memoria esas promesas que has dejado guardadas por mucho tiempo, esas promesas que has olvidado, esas promesas que ya ni siquiera le pides al Señor porque ya te resignaste que no llegarán. Hoy yo quiero decirte que podemos caminar en fe. Hoy quiero decirte que el Espíritu Santo está por renovar tus fuerzas. Está en este mismo momento renovando tus fuerzas y te levanta con un espíritu de fe, un espíritu de confianza, para que no titubees, para que tú puedas levantarte en el poder de su espíritu para seguir esperando. Yo creo que el Señor lo está haciendo en este tiempo y creo que el Señor quiere que te levantes en ese espíritu para que seas bendición para tu vida, para tu familia, para todos los que te rodean. Hoy que se habla de muerte, podemos hablar vida. Hoy que se habla de desesperanza, nos levantamos con la esperanza que nos da su palabra.